Vamos ahora a tomar brevemente vuestras preguntas y quiero también señalar que nosotros el 20 de mayo honramos también el 19 de mayo, el día de partida del maestro, y Dios también lo quiso que fuera el día antes de esa gloriosa fecha del 20 de mayo, que le tocara al maestro partir, y también pues en esta celebración celebramos su vida y su obra, que es Cuba, tal vez su más grande obra. Estamos abiertos a la pregunta en el breve tiempo que nos queda. Gracias, cuando tenemos que ir, tenemos un compromiso. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias, Julio. Muchas gracias, Gracias, Emilio, por favor. Yo felicitar a los panelistas por sus excelentes presentaciones. Felicitar a Julio por la idea de incorporar en su serie de simposios el tema de la Cuba republicana. Y pienso, Julio, que otra sugerencia bien firme, que deberías tenerla más presente en el futuro, porque admite varios temas: el tema de la economía, el tema de la religión, el tema que hemos hablado acá de la sociedad civil con mucho más tiempo, el tema de los medios de comunicación. Y a propósito de los medios de comunicación, quiero hacer el siguiente comentario. No puede existir sociedad civil, no puede levantarse o educar el civismo sin medios de comunicación en una sociedad libre. La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Cuba fue un ejemplo en lo que ya tú señalabas: cientos de periódicos, de revistas, de publicaciones, la radio y la televisión puntera en América Latina, y eso daba cabida a la discusión, al debate de las ideas y a la polémica y a la creación de una educación. Ahora voy a hacerte una pregunta, Gómez, es la siguiente, en torno a este debate de las ideas. En los últimos tiempos hemos asistido, pienso yo, con beneplácito a la desaparición de la demonización que hubo en nuestro país en torno al autonomismo y en torno al anexionismo. Es decir, por mucho tiempo se sacralizó el independentismo y esas otras corrientes fueron denostadas. Sin embargo, yo pienso que en ambas corrientes, sobre todo ya en el anexionismo, también había gente de valor, gente de buenas intenciones, gente que quería lo mejor para Cuba, y pues, quisiera ver cómo tú ves el enfrentamiento de las ideas entre las corrientes independentistas y anexionistas en la Cuba republicana. Ahora lo vamos a hacer en rojo. Gracias, Emilio, por esa sugerencia. Y Emilio es un escritor, periodista eminente del diario Las Américas, y realmente pues, me alegro muchísimo que pudiste. Te agradezco por el gran trabajo que tú haces. Gracias. Como periodista. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Mire, cada una de esas corrientes ideológicas tiene su circunstancia donde surge. El anexionismo en Cuba surge en unos momentos que realmente pudiéramos decir que no son del todo favorables a una independencia, son contrarios a la independencia. Algunas personas, pues la raíz del anexionismo del siglo XIX estaba generalmente en mantener los esclavos, mantener la esclavitud. Los Estados Unidos tenían la esclavitud vigente y España se suponía que iba a llegar un momento, producto de las presiones inglesas y de la influencia que tenía Inglaterra sobre la corona española, que iba a llegar el momento en que se iba a abolir la esclavitud en Cuba. Sin embargo, los Estados Unidos existían. Cuando llegó la guerra civil y se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, pues esa corriente anexionista desapareció. El anexionismo también se mantuvieron corrientes anexionistas porque algunos cubanos, y sobre todo muchos cubanos que habían vivido aquí en la migración, no consideraban a Cuba una nación viable.
consideraban que los Estados Unidos y las instituciones norteamericanas eran superiores, y Cuba, su punto de vista, Cuba sería mejor servida como país siendo un estado de los Estados Unidos, no una colonia, sino un estado de los Estados Unidos. El hecho de ser un estado de los Estados Unidos le garantizaría determinadas, las instituciones norteamericanas supuestamente debían garantizar una viabilidad del país como tal, no como nación. No tenían esas personas una idea clara de que Cuba era una nación viable. De muchas de esas personas yo considero que pueden haber tenido buenas intenciones. Se habla incluso de que el mismo Tomás Estrada Palma, producto de haber vivido tantos años en los Estados Unidos, conocer a fondo las instituciones norteamericanas, era un hombre que tenía sus dudas con respecto a la viabilidad de la nación cubana. Cuba se fue desarrollando, el país fue creciendo extraordinariamente y realmente la ideología anexionista en Cuba fue pasando a un segundo plano. Yo no considero que deba ser denostada, yo no considero que deba, sino fue producto de unas circunstancias que desaparecieron. Claro, en Cuba existía generalmente, o sea, existió un grupo de hacendados cubanos, ya en la época de la República, que pensaban que la pertenencia a los Estados Unidos le daba una serie de ventajas económicas, producto del acceso al mercado norteamericano sin necesidad de que existiera unas tarifas arancelarias, como en el caso de las Filipinas o en el caso de Puerto Rico. Pero eso después fue desapareciendo. Ya cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ya esa mentalidad. Cito por ejemplo a Manuel Rionda, individuo que uno de los hombres tan ricos de Cuba, que en un momento criado, o sea, conocedor y criado en parte dentro de los Estados Unidos. Manuel Rionda y algunos hacendados en aquella época consideraban que era benéfico para Cuba formar parte de la Unión Americana, porque era la manera de desarrollar infinitamente la industria azucarera. Pero ya le digo, eso desapareció. No sé si con eso le contesto en algo la frase. Eugenio, después. Mi nombre es Eugenio Silva, soy un opositor a las redes sociales, más bien, en otra parte, soy un ciudadano normal y corriente. Aquí la pregunta mía es la siguiente. Yo veo que en lo que han explicado ustedes, en el año 58 parece que la situación estaba bastante picante en Cuba debido a la situación que existía y eso empujó hacia un cambio drástico, ¿no? Y también veo que parece que esos que querían que Cuba fuera un estado de Estados Unidos eran los que tenían la solución de aquella época, porque por la que se cogió esto fue peor, ¿no? ¿Quién sabe lo que hubiese pasado si Cuba hoy en día todavía fuera un estado de Estados Unidos? Bueno, como hubiese visto la alternativa. Ajá. Entonces la pregunta mía en concreto es la siguiente. Con tantas clases cívicas, con tanta gente proponiendo cosas, con una situación tan tensa en el año 58, ¿cuándo fue realmente que la sociedad cubana se dio cuenta del diabólico que había entrado en el poder? Llegó el año 59, la mayoría de la población lo apoya, estaban inconformes con Batista, se produce un cambio, pasa el 60, pasa el 61, y toda esa gente cívica, toda esa calidad, todo ese valor que había ahí, estaba mezclado con ese diablo. Entonces yo pregunto, ¿cuándo fue que se despertó y se dieron cuenta que este era el diablo y había que quitarlo? Es la pregunta mía, porque ha durado 60 años. Bueno, eso lo vivimos de pleno. Mire, había un grado de entusiasmo extraordinario con el eliminar a Batista y de la presidencia. Económicamente al Estado cubano no le había ido mal. Había dinero en la calle, siempre hubo el desempleo, como dice el lógico, si lo hay aquí, ¿cómo no lo va a ver allá? Pero había mucha ilusión cuando cuando Batista deja el Estado cubano, por presión extraordinaria popular y por presión norteamericana también. Pero la presión popular fue intensa. Contamos en el Vedado a veces 18 bombas en la época de Batista, en 1957-58.
De manera que no queríamos a una persona que había irrumpido el ritmo democrático que llevábamos con los gobiernos auténticos, mi estimado Alberto, desde 1940 al 44, con Batista elegido democráticamente por consenso popular. Fue estupendo esa segunda época de Batista, ya fuera de la década de los 30. Entonces, del año 40 al 44, fue Batista, de 44 al 48, Grau San Martín, y después Prío. Fue ascendente la institucionalidad que se le dio al banco, de cuentas, se crearon el Tribunal de Cuentas, se creó el Banco Nacional de Cuba. Fueron unos años el Bank Five, eso lo hizo Batista. O sea, se crearon ciertas instituciones económicas que favorecían mucho a la población, pero cívicamente había un descontento. Yo no le he contestado su pregunta, voy a eso. Cuando triunfa, cuando toma el poder el pueblo cubano, cuando ganamos nosotros la partida de la liga universitaria, no hice nada, confieso, de corazón seco. Hubo una alegría muy grande, ya se acababa aquello, venía todo aquel concepto de la historia me absolverá, había un renacer de la esperanza, de todo lo bueno que íbamos a hacer, quitada la dictadura, iban a seguir prosperando las instituciones económicas, sociales, educativas, etc. Y fue una sorpresa, los acontecimientos nos fueron copando día con día. ¿Cómo fue? Fue realmente una actitud de cuando, como dijéramos en la Revolución Francesa, cuando se les cortó el cuello a los reyes, ¿no? Es decir, los batistianos eran los demonios. Los batistianos, muy paradójico, los que fueron de la mala policía y de la represión tremenda, fueron muy mal vistos. Sin embargo, Ventura se paseó por las calles de aquí y tuvo su academia de detectives, y era un tipo muy mal considerado. Estaba al frente de la policía secreta, negativa, de tortura, de Zapata y Paseo Enredado. Entonces, cuando usted creía, porque el verbo creer es muy importante, cuando usted creía que todo aquello era un medio para llegar a un fin maravilloso, miren, la justicia vino por pedacitos. Los batistianos son malos, fuera los batistianos, en cualquier forma. También al exilio, bien asesinado al paredón. Después, lo malo eran las empresas americanas, porque hubo que no fueran las empresas americanas confiscadas, nadie se preocupó por eso. Pero miren entonces ya lo que se llamó la revolución del callo. A cada cual fueron lastimando, y no por envidia ni por indiferencia, sino porque éramos demasiado creyentes. Yo digo y repito que nos tomaron el pelo, señor Silva. Nos tomaron el pelo porque cuando usted creía, ya yo había superado eso y ya yo veía la mano aviesa de cuando estuvo en La Habana, cuando estuvo el ruso. Por favor. Gracias. Es decir, hubo gente que ya sabía el programa, ya se hablaba que en el Mariel ya se estaba doctrinando, pero todo era sotoboche, había tal entusiasmo popular, teníamos tal engaño, era tan bonito el proyecto. El proyecto era reforma agraria, el proyecto era educación amplísima. Era imposible que una república chiquitica trepara con sus escuelas hasta el último pico turquino de Cuba. Era imposible, pero era un sueño que estábamos en la persecución de ese sueño. Era como que te envuelves en una nube de esperanza y crees que es factible, que todo aquello que son promesas, de como un enamorado lindo, pues le crees todo lo que se cae en su boca, ¿no? Y eso pasó. Cuando usted creyó, señor Silva, ya yo venía de vuelta. Y así fue que cada uno, el individuo separado, socialmente no vale un comino. Y todo se destruyó, fueron destruyendo las asociaciones, fueron creando un mar de fondo, los sindicatos que fueron en Cuba estupendos para lograr las conquistas obreras, porque había
que nivelar de acuerdo con los tiempos, la forma de vivir de ricos y pobres, y eso Cuba levantó muchísimo. ¿Qué año fue que se produjo ese cambio de vista? ¿Cuándo ustedes dicen, vamos a seguir el tiempo? No hay una unanimidad en cuando usted se enteró, cuando usted, su conciencia le dijo, esto no está bien. Hasta aquí llego. Cuando usted dijo, hasta aquí llego y ni un paso más. No, estamos hablando de 1950. Empiezan los exilios a chorros, empieza la gente a salir disparada, porque fue lo que se llama el despojo. Fue el despojo, no solamente material, sino el despojo de tus derechos. Cuando tú viste que tus derechos no existían, no solamente tu despojo material y estar dispuestos al sacrificio material, a despojarte de eso, debería el despojo del derecho. Y eso fue lo que hizo que cada uno despertara. Cuando vio que no tenía la posibilidad de que todo aquello de libertad, de expresión y de mejora verdadera y sentida se iba a llevar a cabo. O sea, fue una internacionalización de la realidad. La realidad para cada uno es distinta. ¿Entiendes? Es un proceso. Pero fue un choque muy grande ver los fusilamientos, la injusticia que hubo allá en Cuba. Sobre todo al principio. Tenemos que concluir. La pregunta se puede seguir haciendo afuera. La pregunta la seguirá haciendo afuera. Muchas gracias a los panelistas. Gracias a ustedes por estar. Que Dios los bendiga. El mismo 59, decenas y decenas de miles. Desde el año 59, yo era un estudiante, y ya en el 59 dije, yo voy a matar a Castro. Cuando el juicio de Sosa Blanco. Y con compañeros míos de estudio ya empezaron a luchar. Y cuando Quirón, él detuvo, arrojó en cadena a más de 150.000 personas. Lo llevó a Blanquita, al Príncipe, a todas las partes prisioneras. Y ya había miles de fusilados. Y ya en el Escambray estaba el campesino cubano y otros elementos combatiendo a Castro contra 100.000 tropas. Y se estaba persiguiendo a la iglesia también. En el momento que empezaron a perseguir a la iglesia,